Voz de la Iglesia. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de la Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. ¿Qué tal, estimado amigo, querida amiga? Muchas gracias por estar con nosotras. Ya estamos dando inicio a su programa favorito, En la Línea de la Fe. Gracias por permitirnos llegar hasta su espacio y por darnos estos minutos de su tiempo. En este viernes, 3 de diciembre ya, del año del Señor del 2021. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Gracias por su preferencia. Es increíble cómo ha pasado el tiempo. Se fue en un abrir y cerrar de ojos. Ya estamos en el 12º mes de este año. Y es la recta final de este extraño 2021 que se ha ido pues bastante rápido, y también ya estamos en pleno Adviento. Estamos en el segundo domingo, o vamos a celebrar el segundo domingo de Adviento, y a mí me da mucho gusto estar con usted, poder cerrar este año también en su amigable presencia, en su presencia con usted. Muchas gracias por estar con nosotros en su programa En la Línea de la Fe. El día de hoy vamos a continuar trabajando sobre lo que hemos venido platicando en los meses anteriores, en los programas anteriores, acerca de cómo empezar o cómo generar ese cambio que necesitamos. Pero fíjese usted que es bien interesante, porque pues no vamos a poder avanzar gran cosa si no permitimos, o si no nos damos cuenta, mejor dicho, de que nosotros necesitamos ese cambio. Por desgracia, mire usted, la mayoría de seres humanos somos nos resistimos mucho a cambiar, en el sentido de que nos instalamos muy rápido en nuestras zonas de confort. Es decir, nos la pasamos buscando esas zonas de confort para no tener que seguir trabajando, para no tener que seguir buscando. Es decir, buscamos tanto la seguridad que cuando la logramos tener en cierta medida, y me refiero a la seguridad muchas veces económica, pues ahí nos quedamos, ¿no? O en otras cosas, sí, es decir, que somos cómodos, nos gusta mucho la parte de la comodidad y buscamos mucho, trabajamos mucho por esa parte, por obtener la comodidad. Y cuando llega la comodidad, en vez de que salgamos a buscar algo más, pues nos instalamos ahí, ¿no? Vemos, por ejemplo, se me ocurre un ejemplo de comodidad de la que le estoy hablando. Es la parte, por ejemplo, de los estudios, ¿no? Hay personas que se conforman, y digo conforman porque pues para ellos es suficiente la parte de terminar la preparatoria, por ejemplo. Hay personas quienes terminan una carrera y ya. Hay personas que incluso la escuela no les interesa. No es que esto sea malo, no es que todas las personas tengan que cambiar, no es que sea malo el quedarse con lo que uno está de alguna manera buscando, sino que simplemente llega un momento en que nos instalamos en esa comodidad de tal forma que al final olvidamos todo lo que aprendimos, ¿no? Le contaba yo en algún momento el cuento del cazador y su mejor perro de caza, ¿no? Que cuando descubrió que era el mejor de la jauría que tenía para cazar, pues se lo llevó a su casa para que cuidara a su familia, pensando que iba a cumplir un buen papel. Pero con el tiempo, pues aquel can se puso gordo, se puso fofo, ya no tenía la habilidad que le permitía correr tras la presa, y pues cuando llegó el momento de defender a la familia tampoco pudo. Le recuerdo también que todo va hacia la entropía, y nosotros también, nuestro pensamiento va hacia la entropía, nuestra forma de ser va hacia la entropía. Hablábamos la semana pasada de empezar a suscitar cambios, de empezar a revisar en nuestra vida cómo podemos empezar a hacer cambios, y la invitación era pues ingresar el orden en esa vida para poder empezar a darnos cuenta de que sí está bien la comodidad de la cual gozamos en este momento, pero también valdría la pena analizar si esa comodidad nos está absorbiendo demasiado o está permitiendo que estemos cambiando, pero que estemos cambiando hacia la entropía, que estemos desgastándonos, por así decirlo, sin poner nuestro cuerpo nuestro cuerpo y nuestra mente en algo mucho más provechoso y edificante. Recuerde que al final pues todos tenemos una misión. El día de hoy vamos a continuar con estos tópicos. Hemos hablado, le decía yo en los otros programas, de los cambios de hábito, a lo mejor de ingresar el orden,
Hablamos un poquito acerca de la permisividad, que es lo que le comento ahorita, ¿no? Acerca de estar cómodo en nuestro espacio. Hablábamos también un poquito de cómo la constancia y la práctica puede ayudarnos a ser mejores personas, pero no hemos hablado en sí de hacer el cambio. Es decir, hemos hablado o hemos tocado toda la parte subalterna, toda la parte y toda la parafernalia que viene con el cambio, pero no hemos visto, o no hemos platicado, mejor dicho, cómo puede funcionar el cambio en sí. Y es que el cambio, todo cambio es muy violento, todo cambio genera cierto movimiento en nuestra vida, en nuestro entorno, que tenemos que tener de alguna manera mucho cuidado qué es lo que queremos cambiar y cómo lo vamos a cambiar. Por eso, la mayoría de personas decimos que no necesitamos cambiar, que estamos bien como estamos. Y en otros problemas hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, cuando preguntamos acerca de la salvación. Bueno, es que necesitas luchar o necesitas preocuparte por tu salvación. No es que no te vayas a salvar, sino que más bien tienes que hacerte digno de la salvación. Y mucha gente piensa que pues no necesita hacer nada, básicamente. No necesita hacer nada para poder salvarse dentro de la parte del pensamiento religioso. Pero la realidad es que sí necesitamos estar en movimiento. Y cuando empezamos a estar en movimiento, pues ese movimiento suele violentar otros espacios, suele violentar nuestras comodidades y suele violentar nuestros pensamientos. Cuando nosotros empezamos a tomar cursos, no sé, de cualquier cosa que usted guste, que le agrade, nuestra cabeza nuestro pensamiento se empieza a resistir, empieza a generar barreras donde no aceptamos lo que nos están diciendo, por muy estudiado que sea el que lo esté mencionando, por muy sabio que sea, nos resistimos a esas palabras. ¿Cómo sabemos que nos resistimos? Bueno, pues es bien simple, porque al final, dice el dicho, nos entra por un oído y nos sale por otro, pero no absorbemos nada de lo que nos están diciendo. Entonces, no lo hacemos porque nosotros creemos que estamos bien en lo que estamos haciendo. Y creemos que estamos bien como estamos, es decir, que no necesitamos movernos. El día de ayer andaba yo por una zona de la Ciudad de México, bastante con casas pues bastante derruidas, casas bastante afectadas, y me preguntaba yo, bueno, ¿por qué la gente, esas personas viven ahí? Y me contestaba yo mismo, no, bueno, pues es que al final de cuentas aplica la parte de la psicología, cada quien vive como quiere vivir. Y me hizo otra pregunta, ¿ellos quieren vivir así? Y es la pregunta de toda la vida, ¿no? Empezamos a preguntarnos por qué tenemos que cambiar. Empezamos a preguntarnos por qué tenemos que movernos. Empezamos a preguntarnos por qué nos invitan, y toda la vida nos invitan a hacer el cambio. El cambio no es necesario en una persona que está bien centrada y que está bien equilibrada, que conoce sus objetivos, que está luchando por ellos y que aparte de eso está haciendo algo por los demás. Una persona así, yo creo y considero que no necesitaría un cambio, porque ya está en un estado de balance, vamos a decirlo así, donde ya sabe exactamente lo que quiere, donde ya tiene lo que desea y donde empieza a edificar su vida y la vida de los demás. Yo me atrevería a decirle, si usted me lo permite, que para llegar a un estado así, pues se necesita pasar mucho tiempo. Y yo me atrevería a decir todavía más, que se necesita toda una vida. Por eso lo vemos personas, por ejemplo de 60 y tantos, 70 y tantos, muy pocas personas que han logrado llegar a ese estado, pero hasta esa edad, ¿no? No es que no se pueda antes, no es que antes no se deba de llegar a ese estado. El estado del que le estoy hablando pues es un estado de balance, como le mencionaba, de estabilidad, generado por una sinergia previa de mucho movimiento. Es decir, se tuvieron que cambiar muchas cosas en la vida de esa persona al paso de los años para poder lograr estar en un estado de balance total. Y estamos hablando entonces de que empezaron a mover cosas en su vida, cosas en su forma de ser, cosas en su forma de hablar, cosas en sus estudios, etcétera, que lo empezaron a llevar hacia ese balance. Y aún en ese balance hace el fundamento para que vayan en busca de algo más, que ya vendría siendo en este caso la trascendencia. Es cuando vemos, por ejemplo, en la práctica de las religiones. La religión que nosotros practicamos, que es la religión católica, nos invita a llegar a ese estado. Ese estado es cuando ya estamos en presencia de Cristo, cuando estamos en presencia de Dios. Y para eso necesitamos hacer mucha oración, necesitamos hacer sacrificios, necesitamos hacer ayuno, todo lo que nos marca la Madre Iglesia, para poder llegar a ese estado. Pero además,
Y además, mejor dicho, tenemos que hacer las obras que nos van a permitir estar bien con nuestros hermanos, lo que yo le he estado hablando en este programa de radio acerca de la horizontalidad y la verticalidad. Pero le repito, no hemos hablado de todo lo que deberíamos de hacer o todo lo que debería de cambiar, pero no hemos hablado en sí del cambio, no hemos hablado de cómo empezar ese proceso. Y pues aquí, en este programa del día de hoy, la idea es que lo platiquemos un poquito, que platiquemos acerca de 3 cosas bien importantes que involucran ese proceso del cambio. Primero, pues yo diría que primero nos pusiéramos a pensar, ya lo practicamos en la semana pasada, si nosotros realmente queremos cambiar, si nosotros consideramos que necesitamos cambiar. ¿Esto cómo lo vamos a saber? Pues mire, como le mencionaba también, desgraciadamente los seres humanos aprendemos de fea manera, ¿no? Porque hacemos o necesitamos hacer los cambios ya cuando tenemos el problema encima, ¿no? Es decir, las personas que están enfermas y que les obligan a llevar una dieta, pues hasta que las obligan y hasta que su cuerpo les grita que ya no pueden comer grasa, hasta entonces es cuando dejan de hacerlo. No lo hacemos antes. ¿Por qué no lo hacemos antes? Porque el nivel de madurez que tenemos en ese sentido es muy parco, es muy poco todavía. Lo mismo con las relaciones tóxicas, ¿no? Hablando socialmente, cuando nos dicen que tenemos que tener cuidado de involucrarnos con personas que tengan pensamientos tóxicos, pues no lo entendemos hasta que ya estamos involucrados y estamos moqueando por toda la casa, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros empecemos a ver en nuestra vida qué necesitamos cambiar, qué necesitamos hacer para ir avanzando hacia ese estado. Ahora, ese cambio tiene que estar motivado por una razón, por un resultado. Y ese resultado generalmente pues nos lo venden de formas maravillosas, ¿no? Digo, vemos por ejemplo para las personas que quieren bajar de peso, los aparatos que venden en la televisión no los muestra una persona obesa, el aparato no lo muestra una persona sobrepasada de peso, lo muestra una persona que tiene un físico ya bien esculpido, que tiene un físico bien trabajado, y te dicen y te venden la idea de que tú puedes llegar ahí. Siempre nos están vendiendo la parte del estar bien, la parte de la comodidad o la parte de alcanzar un cierto estado para poder estar bien. Pero ese estado que nos venden es superfluo, que es lo que le decía yo. Al final el movimiento y el estado hacia donde nosotros debemos de marchar es un estado donde nosotros nos sintamos bien con nosotros mismos. No necesitamos, sí necesitamos el ejercicio de alguna manera, pero no necesitamos llegar a tener el cuerpo, no sé, un cuerpo escultural si no lo queremos. Necesitamos tener un ejercicio porque nuestro cuerpo necesita movimiento. En nuestra cabeza, por ejemplo, no necesitamos aprendernos toda la enciclopedia o toda la biblioteca de una universidad para poder ser sabios, ¿no? La idea es empezar a hacer los cambios que nos permitan estar bien con nosotros mismos. Decía Hemingway que el hombre estable, el hombre noble, siempre se va a sentir él mismo en su misma piel, o sea, siempre va a ser el mismo y se va a sentir cómodo en su misma piel. Entonces, la idea de esta frase es hacer los cambios que nos hagan sentir bien con nosotros mismos. Y si yo le pregunto ahorita qué necesitamos para estar bien con nosotros mismos, pues a lo mejor lo primero que se nos viene a la cabeza es la parte física, por ejemplo, no la parte tangible, la parte económica. Pero ya analizándolo bien vamos a descubrir que no, que realmente necesitamos otras cosas. Esto, como ya le mencionaba, dentro del cambio. Pero también tenemos que empezar a ver, y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy, empezar a ver la parte acerca de tanto del motivo, el motivo que queremos para cambiar, lo que queremos cambiar y sobre todo el proceso. Y cuando le hablo acerca del proceso, pues le hablo acerca del camino que vamos a recorrer, desde el momento en que decidimos hacer algo hasta el momento en que lo vamos a terminar. Y en este punto es donde nos vamos a tardar un poquito más y donde le voy a tratar de compartir por qué la mayoría de personas abandonamos nuestras metas. Vamos a tener un programa especial, Dios mediante, para el 31 de diciembre acerca de este tipo de cosas, pero aquí le voy adelantando un poquito que la mayoría de personas estamos enamorados del resultado. Lo que yo le decía acerca de las personas que venden los aparatos de ejercicios. Nosotros estamos, nos venden la idea de que nosotros podemos llegar a tener un cuerpo así.
nos venden la idea de que podemos ser guapos, de que podemos ser guapas, bonitos, bonitas, de que podemos tener una casa, un carro del último modelo, de que podemos tener el mejor trabajo de nuestras vidas. No nos dicen el precio, no nos dicen cuánto hay que llegar ahí. Las personas que tienen ese tipo de físico, continuando en el sentido físico, es porque se matan en los gimnasios, ¿no? O sea, realmente están ahí clavados. Como un día le preguntaron a La Roca que cómo logró el cuerpo que tiene Dwayne Johnson, y él decía, bueno, pues es que desde hace 6 años todos los días me paso 6 horas en el gimnasio, ¿no? Entonces yo en lo personal digo, sí me gusta el ejercicio, pero no soy fan de los gimnasios, pero a lo mejor habrá personas que sí. La pregunta sería, ¿te sientes cómodo así? ¿Estás cómodo con eso? Y después ver cuánto tiempo duró o cuánto tiempo le tomó a esa persona llegar ahí. Y yo creo que esta parte es la más importante. La más importante es, o la invitación que yo le estoy haciendo en este momento antes de irnos al corte, es: hay que empezar a ver no el resultado, sí tomarlo en cuenta para llegar a él, pero hay que enamorarse del proceso, que es bien diferente. ¿Por qué? Porque en el proceso es donde vamos aprendiendo. Y si llegamos al resultado sin haber entendido el proceso, pues es como el niño que de pura chiripa sacó 10 en el examen, pero no aprendió nada durante todo el año. Entonces como que no valdría la pena, ¿no? Pero pues se lo dejo a su criterio. Vamos a empezar a trabajar esta parte. Y pues yo lo invito a que me acompañe a hacer una oración para dar inicio con nuestro programa. Y pues les recuerdo que pues está usted en la mejor estación de radio Voz de la Iglesia. Yo soy Juan Valdés, su amigo y servidor, y ya damos inicio con este programa del día 3 de diciembre del año del Señor 2021. Sea usted bienvenido, muchas gracias. Vamos a dar inicio, vámonos. Tengo 1000 dificultades, ayúdame. De los enemigos del alma, sálvame. En mis desaciertos, ilumíname. En mis dudas y penas, confórtame. En mis enfermedades, fortaléceme. Cuando me desprecien, anímame. En las tentaciones, defiéndeme. En las horas difíciles, consuélame. Con tu corazón maternal, ámame. Con tu inmenso poder, protégeme. Y en tus brazos al expiar, recíbeme. Virgen del Carmen, ruega por nosotros. Amén. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Catequista, evangelizador, este programa es para ti. Síguenos todos los jueves a las 17 horas. ¡Somos catequistas! ¡Te esperamos! Te invitamos a participar en el primer sorteo anual de la Arquidiócesis de Tlalnepantla, que se celebrará el próximo 13 de febrero de 2022. Podrás ganar una camioneta Volkswagen Taos 2021 y muchísimos premios más. Puedes adquirir tus boletos en tu parroquia o en el punto de venta más cercano. Compártelo con tus familiares y amigos y no dejes pasar esta oportunidad para ganar. Ahí nos vemos. Permiso de Gobernación 2021-0174 PS04. Consulta los términos y condiciones en www.tierraenmedio.org.mx/sorteo. Hola, ¿qué tal amigos? Quiero invitarlos a que no se pierdan todos los jueves nuestra serie Verdaderamente Humano, un espacio donde buscamos hacer vida a la palabra de Dios. Recuerda, todos los jueves a las 7 de la noche por el Facebook y YouTube de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. Verdaderamente Humano, te esperamos. No te vayas, estás escuchando En la Línea de la Fe. Tú
Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Ya estamos de regreso, estimado Radio Escucha, en este es su programa En la Línea de la Fe, y pues yo le agradezco que siga con nosotros. Gracias, de verdad, gracias por su preferencia. Si usted nos acaba de sintonizar, pues le comento que estamos hablando acerca de los cambios, nuevamente de los cambios, pero esta vez queremos compartirle cómo es que debemos de empezar con estos cambios. Es decir, ya hablamos de los hábitos, ya hablamos de lo que somos, hablamos un poco de las herramientas que podemos utilizar para dichos cambios, pero no hemos hablado sobre el hacerlo. O sea, no hemos definido cómo vamos a iniciar ese cambio, y en este segmento pues vamos a platicar un poco acerca de esto. Pero antes de continuar con el tema, el día de hoy, permítame saludar a todos nuestros amigos que nos escuchan en esta provincia eclesiástica, en las diócesis de Cuautitlán, Texcoco, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Ecatepec, Teotihuacán, en la diócesis de Izcalli y por supuesto la diócesis de Tlalnepantla. Gracias por estar con nosotros. Y pues bueno, para continuar con el tema hay que responder algunas preguntas. Es muy necesario. La primera es, lo platicábamos ya en la introducción, lo primero es pues hacernos la pregunta sobre si queremos cambiar o no. Una vez que ya respondimos esa pregunta viene el cómo, es decir, cómo vamos a iniciar el cambio, y en eso pues entra la planeación, cosa que también ya hemos visto en este programa, pero se hace necesario agregar un paso previo a la planificación, o que es parte pero es el inicio, definir el objetivo del cambio. Entonces la idea es, si queremos cambiar y después y llegar a un estado deseado, que va a ser el objetivo, y luego tenemos que definir el cómo, que ya finalmente es la planeación, es decir, respondernos la pregunta si queremos cambiar y a qué estado queremos llegar para poder definir el cómo, que finalmente pues va a ser la planificación. Déjeme repetirlo. Identificamos el objetivo, que es el estado a donde queremos llegar. Tenemos que definir el cómo, que es la planeación, y terminada la planificación, pues va a ser la puesta en marcha de dicho plan. Ahora, el cumplimiento de ese objetivo o de llegar a ese estado siempre va a estar determinado por el tamaño del objetivo. Mientras más grande sea el objetivo, el camino va a ser más largo y quizá más pesado. Con objetivos pequeños, pues va a haber caminos más pequeños y actividades más ligeras. Y es importante esto porque el proceso arranca desde el momento en que idealizamos el estado al que queremos llegar y finaliza cuando alcanzamos dicho estado, o al menos nosotros creemos y pensamos que ahí finaliza. Por poner un ejemplo, una persona se propone bajar 10 kilos en 2 meses y todos los días se visualiza menos esos 10 kilos. Y al momento de empezar a llevar esa dieta, el ejercicio y todo lo que conlleva llegar a un estado así, o sea, tener 10 kilos menos, es cuando se va a acrisolar, si cabe la expresión, el verdadero valor del objetivo. Es decir, cuando empecemos a hacer el proceso de cambio y empecemos a sentir esos dolores y esas incomodidades, es cuando vamos a ver qué tanto queremos llegar a ese estado. ¿Y sabe qué sucede? Que la mayoría, cuando empezamos a sentir esas punzadas y dolores, es cuando abandonamos el proceso. Ahora, le decía yo que el objetivo determina el peso del esfuerzo, y en esa determinación nos va a dejar ver su verdadera naturaleza. O sea, si el objetivo planteado es el correcto o está bien enfocado, y cuando esto sucede es cuando todos los esfuerzos, todos los dolores, todos los sinsabores que se puedan tener para llegar al estado ideal se van a soportar y se van a tolerar, porque el objetivo vale más que todo lo anterior. Podríamos decir que eso es algo de autodeterminación, pero en sí es entender la relación entre objetivo-costo. Ahora, el problema con esto es que cuando se llega al objetivo de la forma que sea, puede ser que en algunos casos se desproporcione el valor del objetivo. Le decía yo el ejemplo de aquellas personas que hacen un sumo esfuerzo por comprarse un carro, recuerda este ejemplo. Y cuando lo logran, pues lo cuidan más que su vida, ¿no? Eso es sacar de proporción las cosas. Y otros que lo logran tan fácil que tampoco le dan el valor que las cosas merecen. Y es que bueno, todo esto tiene una razón de ser.
La razón de no valorar el objetivo o de valorar lo demás está precisamente en el proceso. Se dice que lo que más nos cuesta hacer es lo que más valoramos, y es cierto. Pero sucede lo que ya le decía del carro. Pero ¿qué sucedería si en vez de fijarnos específicamente en el final, nos fijáramos en el recorrido? ¿Qué pasaría si en vez de entrenar para una maratón o un maratón, entrenamos para tener condición? Y sí, obviamente para correr ese maratón. ¿Qué pasaría si cada vez que preparamos la comida de la dieta, en vez de pensar en la dieta, pensamos en el beneficio de salud que la buena alimentación nos va a traer? ¿Qué cree usted que pasaría si dejáramos de pensar en el objetivo final y nos concentráramos en el ahora? En esta pequeña acción que va a ir formando las grandes metas. Esto, estimado radioescucha, es cuando le digo que tenemos que enamorarnos del proceso y no del resultado. Cuando nos enamoramos del proceso, es decir, cuando aceptamos el proceso y nos damos chance de permitirnos sentir esos dolores, esas punzadas, no con el afán de llegar a un objetivo dado, sino con el afán de llegar a ser mejores cada día, es cuando empezamos a valorar el objetivo. Y quizá hasta se pueda modificar. Quizá al inicio era bajar 10 kilos, en el ejemplo de bajar de peso, pero ahora ya no es eso, ahora ya es estar sano y conservar 2 tallas menos, porque así nos sentimos bien. O quizá, pues el objetivo no era dejar de comer, quizá el objetivo era aprender a comer. Así como yo lo veo, enamorarse del proceso implica tomar el proceso no como algo para llegar a un objetivo, sino como algo que se tiene que hacer todos los días, es decir, un hábito. Y una vez que el hábito se ha arraigado, los objetivos van cumpliéndose uno tras otro, porque ya tenemos las bases bien fundamentadas, tanto de la autodeterminación como de la convicción. El proceso, pues decíamos que es la línea de tiempo, desde que se visualiza el objetivo hasta que se cumple. Pero cuando adoptamos el proceso y lo hacemos parte de nosotros, podremos cumplir cualquier objetivo, y cuando llegamos al objetivo planteado, estaremos más fortalecidos y más sabios. Podremos alcanzar cualquier cosa que sea conveniente para nosotros. Ahora, una vez aclarado lo anterior, para iniciar este proceso pues es necesario una sola cosa: dar un paso pequeño, casi que no se note, pero dar el paso, y mañana otro, y luego otro. Mantener una constancia y un ritmo, como lo escuchábamos en el programa pasado. Pasitos constantes que no solamente nos vayan llevando al objetivo, sino que vayan fortaleciendo nuestra voluntad y nuestra conciencia. Gatear, caminar y correr, sería el dicho. Pero ese es el truco es empezar. Y para empezar, lo que nos va a impulsar de primera mano, pues siempre va a ser el objetivo. Luego, para mantenernos, la autodeterminación y la disciplina. Y como le digo, al final veremos que el proceso puede ser enriquecedor y de mucho aprendizaje, y va a superar por mucho el costo del objetivo. Aquí es donde aplica lo que platicábamos en programas anteriores sobre hacer para dejar de ser y dejar de ser para dejar de hacer. Y como mencionábamos en ese entonces, el hacer es un impulso externo que va a modificar nuestras conductas internas. Es un refuerzo para la psique, donde vamos a ver los beneficios de hacer las cosas bien y de hacer buenas cosas. Y esa sinergia que provocan estas satisfacciones nos va a impulsar a seguir en el camino y a disfrutar el proceso. Todo lo anterior, estimado radioescucha, tiene una pizca de misticismo y otra de realismo. El misticismo, si me lo permite, yo lo encuentro en aquello que se nos niega. Por mucho esfuerzo que hagamos por obtenerlo, a veces se nos niega, y eso es, pues definitivamente porque no ha de ser conveniente para nosotros. Ya luego platicaremos del tema. Pero el realismo, por otra parte, pues es un modo de pensar que nos puede librar de muchas angustias en nuestro proceso de cambio, y eso lo vamos a ver en el siguiente segmento, pero es digno de tomarse muy en cuenta, porque junto con la indisciplina y la inmadurez, es decir, la parte del no ser realista, junto con la indisciplina y la inmadurez, puede mandar al traste todos nuestros objetivos. Como le comentaba, todo proceso, todo gran camino inicia con un pequeño paso.
simplemente es darlo, determinarnos, dar ese paso y empezar ese camino. Sé que quizá es mucha información que digerir, pero pues lo invito a que se relaje, se tome un rico cafecito o ponche si ya es que lo están preparando y no se vaya. Mientras pensamos un poco más en esto, nosotros vamos a un corte musical y enseguida regresamos. Yo soy Juan Valdés y usted está escuchando En la Línea de la Fe. Ya volvemos. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, y tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión Juan Valdés. Ya volvemos. Hola amigos, desde La Voz de la Iglesia, una cordial invitación para que nos encontremos miércoles con miércoles a las 5 de la tarde en este programa Cántale a la Vida con su servidor Emilio Vargas, Padre Emilocho, y todos le cantemos a la vida. Cántale a la vida, cántale al amor, cuando tengas penas en tu corazón. Es súper cool cuando pasas tiempo con tu hijo. ¿Te acuerdas cuando le compraste su primer mascota? Existen 1000 formas de enseñarla a vivir en grande. Que beban alcohol siendo menores de edad no está chido. Habla con tus hijos sobre el tema. Infórmate más en noestachido.org. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. Todos los martes, a las 5 de la tarde, haz clic con Jesús. Te esperamos. Nuestra puerta no se abrió.
mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe. Ya estamos de regreso, estimado Radio Escucha. Yo le agradezco mucho su compañía y el tiempo que nos regala para compartirle esta información. Como le digo, considero pues que es un buen parteaguas, ¿no? Para una sobremesa o plática con los amigos. Después, en este fin de semana, después de una cena, de un cafecito de la comida, pues podemos integrar estos temas en una sobremesa bastante amena. Quiero pedirle que se siga cuidando. Digo, aún estamos en pandemia y tenemos por desgracia por ahí la llegada de otras variantes del virus, entonces pues tenemos que seguir atendiendo las indicaciones de las autoridades de salud. Hay quien dice por ahí ya que viene la cuarta ola de contagios, esperemos que no hay que permitirlo, simplemente pues haciendo lo que nos toca, ¿no? No asistir a las aglomeraciones de personas, usar el gel antibacterial, el cubreboca, alimentarse bien, abrigarse bien. También viene la temporada de fríos y de las enfermedades estacionales, entonces pues hay que cuidarse mucho porque todavía tenemos mucho que hacer por delante. Y pues de este lado vamos a continuar con el tema que nos ocupa, y si usted nos acaba de sintonizar, pues déjeme le cuento que estamos hablando del cómo empezar el cambio. Después de haber respondido si consideramos que hay cosas que cambiar en nuestra vida, ¿verdad? Porque si pensamos que no necesitamos un cambio en algo o en toda nuestra vida, pues quizá ya habremos alcanzado ese estado ideal que tanto soñamos. Pero si usted considera que sí hay que cambiar y modificar algo, quédese con nosotros, aquí lo vamos a ir descubriendo. Continuando con esto que hablábamos en el segmento anterior, es necesario entender que el realismo es una parte fundamental y que está presente o que debería de hacerse presente desde la planeación del cambio. Y por supuesto, pues en la visión del objetivo, pero sobre todo en el camino, en el proceso. Porque si iniciamos el cambio con optimismo, sin base, un optimismo libre, o con un pesimismo abrumador, pues no vamos a lograrlo, ¿no? No vamos a lograr nada. El optimismo sin fundamento es la llamarada de petate, como comúnmente se dice, o como decían los antiguos, los viejitos, y va a durar solo unos momentos, ¿no? Y ¡fum!, se acaba. Mientras que el pesimismo, pues es una cadena que nos hace arrastrar pesos muertos, lastres, que más temprano que tarde nos van a obligar a tirar nuestras convicciones y proyectos. El realismo, desde mi perspectiva, es tener el conocimiento más cercano posible a lo que podemos esperar en el camino. El realismo consiste en entender las penas y el pesimismo como parte de nosotros mismos, pero con una contraparte que es el optimismo. Ser realista es estar en el medio, sopesando ambas cosas, porque al final no podemos deshacernos de ellas. Ahora, todo esto se ve reflejado, como ya le decía, desde la visión del objetivo, pero se siente con más fuerza, insisto, en el proceso, en ese camino que vamos a recorrer. Y es que en la planificación que hacemos, pues rara vez ponemos cosas malas que pudieran llegar a pasar, o rara vez pensamos en esas cosas malas que pudieran llegar a pasar. Casi siempre planificamos con optimismo, pensando que nada va a suceder, y cuando pasa, pues no solo pasa, sino que arrasa con todo, y nos deja sin sabores que serán complejos para sobreponerse o nos dan un buen punch. El problema de planificar sin el optimismo, es decir, con el pesimismo, pues es que podemos llegar a tal grado que nos da miedo empezar el cambio. Y como el miedo paraliza, se nos hace más cómodo estar en nuestra zona de confort, a veces por miedo, más por miedo que por confort. Entonces, planificar con pesimismo pues tampoco es bueno, ¿no? Aunque a veces sea la necesidad. Pero si planificamos con realismo, las cosas pueden cambiar. Lo que va a hacer el realismo es darnos el conocimiento de lo que puede pasar y dejar un huequito en la planificación para lo que no podemos prever. Nos va a permitir abrir los ojos y sentir y palpar la realidad. Volvemos al ejemplo del corredor de la maratón. La persona que se entrena para una maratón, de hecho es un maratón o una maratón, debe empezar con poco. Carreras cortas, ir forjando su resistencia, etc. Una persona común, sin entrenamiento previo, que decida correr en una maratón, puede que termine muerto.
o que en los primeros 25 kilómetros se desmaye. Por muy optimista que sea, ese optimismo no le va a ganar a la física ni a su falta de ejercicio o condición física. Lo mismo sucede con nosotros. Si queremos iniciar un cambio en la vida, el optimismo va a impulsar, pero no va a mantener. Lo que va a mantener en el camino, lo que nos va a sostener en el proceso, siempre será el realismo. Aceptar que tanto la alegría como el sufrimiento son parte del proceso y que aún llegando a la meta, pues no se acabará el sufrimiento necesariamente, ni tampoco todo será gozo. Simplemente habremos cumplido con el objetivo. Esta parte del realismo se hace necesario para poder manejar todo lo demás que viene en el proceso en sí, como es la frustración. Esto, que realmente no sé cómo clasificarla, no sé si es un sentimiento o sensación o algo parecido, al final es algo que se produce cuando las cosas no salen como uno quisiera o cuando las cosas dependen de un tercero y ese tercero no hace nada o no hace lo que le corresponde o lo que queremos. Entonces, pues los terapeutas laborales, por ejemplo, hablan de que la frustración se debe de aprender a manejar o a lidiar con ella. Y esta frustración obviamente desaparece cuando todo empieza a salir de acuerdo a lo que se quiere. Pero hay varias formas de manejar esto, de acuerdo también al origen de la frustración, que desde mi perspectiva se clasifica en la frustración por acciones de un corte personal y la frustración por acciones de un tercero, que conste que nunca dicen que va a desaparecer, simplemente dicen que hay que manejarla. Considero, estimado radioescucha, que la frustración ocasionada por un tercero es la más difícil de entender y la más fácil de cambiar. Pero entran en juego dos factores importantes. El primero es cuando actuamos como si mereciéramos todo, es decir, con prepotencia o con dolo. Recordemos que el tercero, aunque sea una institución, finalmente está representada por una persona. Entonces, si actuamos mal con esa persona, no nos va a ayudar a concluir lo que queremos hacer. Dicen que se obtiene más con miel que con hiel. Ahora, si después de hacer todo lo posible con esa persona no hace lo que le corresponde, es cuando debemos de empezar a buscar otros canales. Pero no engancharnos con esa situación, porque luego nos quedamos ahí, nos aferramos a que se haga lo que nosotros queremos y es cuando sufrimos más o cuando nos frustramos más. Por eso le comentaba que es sumamente difícil aceptar que debemos de dejar eso, porque nos gana el orgullo y decimos, bueno, pues ahora se hace porque yo lo digo, ¿no? Y pues terminamos mucho peor. Lo más recomendable, como le decía, es buscar otro canal para solucionar esto. Incluso a lo mejor decirle a una persona que lo haga. Luego viene la frustración por las cosas que uno hace. Estas son las más fáciles de entender y las más difíciles de cambiar. Ahora le explico. Cuando queremos hacer algo y ese algo no nos sale, viene la frustración. Y podemos empezar a echarle la culpa a los demás, a la situación, a la vida, a Dios. Dependiendo del grado de la frustración, puede ser que incluso entremos en un estado de estrés bastante importante y luego terminemos abandonando todo. Esto sucede cuando nos bloqueamos y dejamos que la situación nos rebase. En este caso, considero que es cuando tenemos que salirnos un poco de ahí y ver la situación desde otra perspectiva, enfriarnos y aclarar la mente, respirar y tratar de ver dónde está el error. Y si no alcanzamos a encontrarlo o a verlo, se hace muy necesario pedir ayuda. Es decir, que otra persona venga y analice con nosotros, y si no hay otra persona a la mano, pues entrar en oración. La oración nunca falla. Pero después de todo lo anterior, tenemos el dejo, es decir, el sentimiento de pensar que nosotros hicimos todo bien, aun cuando nos dijeron que el error fue nuestro, y que todo lo demás, todo lo externo, es lo que no permite que avancemos. Y ese pensamiento se va haciendo más y más fuerte hasta que volvemos a planificar. ¿Y qué cree? Planificamos con los mismos errores. Y lo peor de todo es que eso consume tiempo. Y aunque quizá tengamos en claro que nosotros somos los responsables de la situación, muy pocas veces lo vamos a aceptar. Y menos veces lo vamos a modificar por el pensamiento que le digo. El hecho de seguir pensando en el fondo que la culpa de nuestras desgracias es de los terceros. Cuando entendemos y aceptamos que la frustración es parte del proceso, es como aceptar los defectos de la pareja y verlos en su dimensión real. Es cuando entonces, antes de dar el primer paso, veremos con un realismo cierto nuestras capacidades y nuestras deficiencias, nuestras habilidades y nuestras áreas de oportunidad.
es cuando sabremos cuántos recursos tenemos o con los que contamos para hacer el viaje que nos va a llevar a la meta. Los días lluviosos, los días con sol, el frío, el sol, los sinsabores, los festejos, todo eso es parte de este proceso y es inherente a él. Mucho más si le agregamos los mismos cambios que se van originando mientras vamos aplicando las cosas en nuestra vida. Tenemos que aceptar las reacciones tanto de nosotros mismos como de los demás, incluso de nuestro propio medio ambiente. Pero todo esto, insisto, se tiene que aceptar, tomar como parte del mismo proceso y no dejarnos vencer. Quizás sí nos va a tirar, pero en aras del objetivo nos tenemos que levantar. Claro, a menos que el objetivo sea débil o demasiado grande o demasiado ingenuo, por no decir otra palabra, que no alcanzara su motivación para levantarnos. Dar el primer paso, por pequeño que sea, continuar caminando, aceptar el proceso como hábito cotidiano, aceptar sus alegrías y frustraciones, problemas y sinsabores, fracasos y triunfos que son parte del proceso, es enamorarse del proceso. El resultado ya será algo presupuestado, será el final del viaje. Hay que disfrutar el camino. ¿Le parece? ¿Qué le parece si pensamos un poco más en toda esta parte, en toda esta información que le acabo de compartir? Y mientras nos vamos a un corte muy pero muy breve. Yo soy Juan Valdés y usted está escuchando La Línea de la Fe por la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. Por favor no le cambie, que enseguida volvemos. No te vayas, regresamos en unos momentos. Estás escuchando En la Línea de la Fe. Quédate con nosotros. Ya regresamos. ¿Tú ya te vacunaste? Porque todos queremos abrazar a nuestros padres, estar con los amigos, salir a la calle, volver a viajar. Por eso, vacúnate reencuentros, emociones, sonrisas, felicidad. Para volver a estar juntos, que la vacuna nos una. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. ¿Qué tal, amigos? Nos da mucho gusto que sigan con nosotros en la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. Los invitamos a escuchar todos los lunes el programa Cristo Siempre Contigo con el Padre Tonatiuh y el Padre Carlos, quienes nos dan una perspectiva fresca y diferente de nuestra fe. No te lo pierdas todos los lunes en punto de las 5 de la tarde. Te esperamos. Te invitamos a participar en el primer sorteo anual de la Arquidiócesis de Tlalnepantla, que se celebrará el próximo 13 de febrero de 2022. Podrás ganar una camioneta Volkswagen Taos 2021 y muchísimos premios más. Puedes adquirir tus boletos en tu parroquia o en el punto de venta más cercano. Compártelo con tus familiares y amigos y no dejes pasar esta oportunidad para ganar. Ahí nos vemos. Permiso de Gobernación 2021-0174 PS04. Consulta los términos y condiciones en www.tierraenmedio.org.mx/sorteo. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, Diócesis-Tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierraenmedio.org.mx.
soy palabra que intento gritar. Soy velo nuevo que empieza a engendrar justicia, amor, libertad. Y amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Ven amigos, los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con nosotros estoy. Soy fuego y savia que viene a traer, soy la ola que agita la mar. La levadura pequeña de ayer, tremenda la masa de pan. Una ciudad no se puede esconder, ni los montes se han de ocultar. En vuestras obras que buscan el bien, los hombres al Padre dirán. Y amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Ser amigos, los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con nosotros estoy. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe. Muchas gracias por continuar con nosotros, estimado Radio Escucha. Le agradezco su preferencia y le comento que pues estamos entrando ya en la recta final de nuestro programa del día de hoy. Le agradezco mucho que me permita estar acompañándole en esta tarde de viernes 3 de diciembre del año del Señor del 2021. Muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Continuando con nuestro programa, pues le puedo decir que ya hablamos un poco acerca de lo que es el proceso y de cómo debemos de aceptarlo y enamorarnos de él. También hemos hablado de cómo en ese camino, porque al final de todo pues el proceso es un camino, hemos encontrado o nos iremos encontrando con cosas como la frustración, pequeñas alegrías, triunfos y fracasos, sinsabores, días lluviosos y días de mucho calor, etc. Todo esto como parte del proceso mismo que debemos de asimilar y aceptar para que dicho proceso pues se disfrute. Finalmente, toca el turno de hablar del objetivo, es decir, de lo que queremos cambiar, de lo que queremos modificar, de la meta a la que queremos llegar. Y posteriormente el análisis del resultado, porque esto pues no solamente consiste en llegar a la meta, sino en analizar el resultado y por supuesto el proceso. Porque esto tiene mucho que ver incluso con la ética, porque quizá alcanzamos la meta, pero ¿a qué costo, no? Eso es de lo que vamos a hablar en este segmento y pues vamos empezando con esto, que es mole de olla, dicen por ahí. El sentido o naturaleza del objetivo tiene relevancia o va a tener importancia solamente para nosotros mismos, eso lo tenemos que tener bien claro. El sentido o naturaleza del objetivo tiene relevancia o va a tener importancia solamente para nosotros mismos y para nadie más. Eso lo tenemos que entender desde que empezamos a pensarlo
O sea, lo que nosotros nos ponemos como meta u objetivo tiene que ser únicamente en beneficio de nosotros y tiene que tener una base fundamentada en nuestra persona. Porque si planificamos un objetivo en favor de los demás, o por complacer a otra persona, o por quedar bien en la comunidad, pues puede ser en muchos casos una de las peores decisiones que tomemos. Ese tipo de objetivos, por lo general, suelen traer más problemas que soluciones. Por ejemplo, cuando queremos dejar un hábito para que la pareja esté cómoda, si lo hacemos de esa manera estaremos haciéndolo por obligación. Y recordemos que la obligación jamás ha sido buena compañera de viaje, ¿no? Pero si lo hacemos por convicción, es un aliciente que nos va a servir para todo el camino. Y si lo hacemos por amor, aceptando todo el sacrificio que eso conlleva, pues ya estaremos en camino de la santidad. O bueno, más o menos. La convicción, que consiste en creer firmemente en algo, nos va a impulsar a tener nuestros objetivos claros, aunque esa convicción quizá esté errada. Mientras creamos en algo, podremos crear objetivos y metas que permitan seguir caminando. Ya si nuestras creencias están erradas o son incorrectas, en el proceso nos daremos cuenta y podremos quizá redirigir el barco y ponerlo en el rumbo correcto. Ahora bien, el diseño del objetivo consiste en visualizar qué es lo que queremos y cómo lo queremos, de qué color, de qué tamaño, de qué tipo. Es lo que algunos llaman la carta Santa Claus, ¿no? Ahí podemos manifestar nuestros deseos más pueriles e inmaduros. Pueril quiere decir infantil. Por ejemplo, si la meta es bajar de peso, como ya decíamos, podemos visualizarnos a nosotros mismos con 20 kilos menos, vistiendo un traje de diseñador y asistiendo a una alfombra roja de algún estreno mundial de una película, ¿no? Es decir, en el diseño del objetivo le podemos poner toda la crema que queramos en nuestros tacos. Total, al final eso solo será un sueño, porque cuando empecemos a prever los recursos que tenemos para lograrlo, luego la voluntad, luego el tiempo, luego el dinero, luego la decisión y la autodeterminación, vamos a ir viendo que ese objetivo que idealizamos de forma romántica se hace un poco más modesto. En el mismo ejemplo, o sea, de la bajada de peso, esta puede ser gradual y con el tiempo vamos a ir disfrutando el sentimiento de bienestar que ocasiona sentirse más ligero, el bienestar que ocasiona sentirse más sano. Quizá ya no nos imaginamos en la alfombra roja, sino vistiendo, por ejemplo, pues el vestido o camisa sin esconder la panza, ¿no? Porque ya no la tenemos. Es decir, cuando construyamos nuestro objetivo debemos de ser realistas y saber con qué contamos para lograrlo. Por desgracia, muchos de nosotros pensamos en objetivos idealizados inspirados por la mercadotecnia y buscamos cambios radicales que nos llevan a abandonarlos porque el esfuerzo es demasiado, porque son tan grandes que terminamos desfalleciendo, aparte de que la voluntad y determinación realmente es poca, ¿no? Entonces podríamos decir que un objetivo, meta o alcance pues debe estar basado en lo que somos y tenemos, en todo lo que somos. Revisar nuestros defectos y virtudes, ya le decía yo, capacidades físicas y monetarias, tiempos que le vamos a destinar, pero sobre todo también en el después. Porque quizá, y aunque no se crea, algunas veces el problema no es el objetivo, sino la planificación que sigue una vez que ya se ha llegado ahí. Es decir, ¿y si ganamos? ¿Qué vamos a hacer después? Nuestro objetivo debe de ser honesto, real, alcanzable, medible, y junto con ello tener el aura de sentirnos y de hacernos sentir bien durante su proceso. No podemos iniciar un proyecto de cambio, como ya decíamos, que sabemos que va a ser doloroso o que nos va a hacer sufrir, porque entonces tendríamos que analizar el costo-beneficio. Porque recordemos que el objetivo, el cambio en sí, trae y tiene sus propios problemas. No necesitamos agregarle más. Por darle un ejemplo, mire usted. Quizá usted tiene ganas de ampliar su casa o mejorarla. Este tipo de proyectos de por sí ya tienen sus propios problemas de logística, relaciones con el contratista o el albañil, molestias con los vecinos e incluso con los familiares, etc. Quizás sea un sacrificio que el resultado va a valer la pena, pero si a eso le agrega que para llegar a esa remodelación tiene que conseguir dinero y que tiene que pedir 100 favores a otras personas y luego soportar aparte que esas personas se lo estén cantando a la primera,
pues como que es echarle más peso al costal y la verdad es que ya no se antoja empezarle, ¿no? Pues ojalá me entienda el ejemplo que quiero darle. Por el contrario, si tiene el mismo objetivo de remodelar la casa, pero ya juntó una lanita y no tiene que pedir favores más que los mínimos, pues el proyecto podrá terminar bien y sin una carga de estrés que pueda llevarlo a odiar el día en que decidió iniciar la construcción, porque también ya midió el alcance del objetivo contra sus recursos y sus capacidades, es decir, ya vio que sí se puede, no por ser un sueño infantil, sino porque se hizo un análisis serio, real, donde se vio con lo que se tiene, que sí se puede llegar a cumplir la meta. Una vez que se ha logrado llegar a la meta, le decía yo, hay que hacer un recuento de los daños. No se puede hacer un omelette sin romper huevos, dice el dicho, y eso todo el mundo lo sabe. Aparte de lo que ya se planificó, se hace muy necesario revisar el costo colateral que dicho proyecto provocó. De la misma forma hay que medir el nivel de satisfacción que se tiene en el momento de terminarlo y verificarlo contra el nivel de felicidad que se tenía al iniciar el proyecto, es decir, tiene que ser mayor la felicidad al terminarlo que al iniciarlo, o tiene que ser por lo menos la misma. En este análisis, tanto del costo como de la satisfacción, hay que ser honestos, empáticos, humanos, realistas, tanto con nosotros como con los demás, porque los costos o daños colaterales que se tienen en un proyecto pueden ser muy grandes y superar incluso el nivel de satisfacción que éste pretendía dejar, y para muestra le puedo dejar un botón. El padre de familia que se esfuerza por dar un hogar más digno para su familia, pues es muy loable, ¿no? El padre de familia que se mata en el trabajo por hacer que sus hijos tengan lo que él no tuvo, pues eso no es algo muy bueno, porque recordemos que cada quien le da valor a las cosas, y a quien se le da todo, lo valora poco. Además de que el padre de familia en su proyecto de tener bien a sus hijos no aprecia el daño colateral que les está haciendo y que se está haciendo a sí mismo. Entonces valdría la pena repensar un poco el plan, ¿no cree usted? Por el otro lado, el nivel de satisfacción al ver concluido un proyecto debe de ser diferente, como ya le decía, al nivel de felicidad o satisfacción o emoción que se tiene al iniciar el proyecto. Porque todo proyecto se inicia con mucha ilusión, que luego se va convirtiendo en satisfacción y en sensación de bienestar. Pero estos no necesariamente llegan o acompañan todo el proyecto. Por eso, al final el nivel de satisfacción debería de estar basado en el conocimiento de uno mismo que se adquirió durante el proceso, en la satisfacción hacia uno mismo por haberse vencido en la prueba, haberse vencido a sí mismo y haber ganado con ello más determinación, más empoderamiento. Por eso le comento que el nivel de satisfacción tiene que ser diferente. Una vez hecho lo anterior, entonces debemos de hacernos la pregunta: ¿y ahora qué sigue? Ya llegamos a la meta. ¿Y ahora qué? Hay una frase para esa pregunta. Creo que eso es lo mejor de todo, dice la frase, porque al terminar pues vas en busca de otro sueño. Si la meta u objetivo o cambio que nos propusimos es el último de nuestra vida, pues creo que estamos jodidos, ¿no? La realidad es que siempre tendremos que estar en movimiento, pero al mismo tiempo tener la sabiduría para saber en qué momento detenerse. Por ejemplo, ¿se ha puesto a pensar en qué momento tiene que dejar de trabajar? Y mejor aún, ¿se ha puesto a pensar qué es lo que va a hacer cuando deje de trabajar? Porque por desgracia, estimado radioescucha, en nuestra cultura tampoco tenemos el pensamiento de la administración del tiempo libre. De hecho, incluso es una materia que se da en algunas escuelas. La administración del tiempo libre consiste en hacer actividades en el tiempo libre que edifique nuestra vida. Y si la meta que nos hemos propuesto es la última, ya sea por edad, por capacidad física o simplemente porque así lo hemos decidido, debemos de tener un plan para administrar nuestro tiempo libre y con ello alejarnos o alejar el fantasma de la depresión y la incertidumbre. Pero si usted, al llegar al final de la meta, aún tiene ganas, tiempo y capacidades para seguir adelante, que casi todos la tenemos, debemos de ver el cumplimiento de la primera meta. Este cumplimiento lo tenemos que ver como la subida del primer peldaño de la escalera que se nos ha puesto enfrente, o que nos hemos puesto enfrente, y lo que nos toca es seguir escalando, seguir subiendo, utilizando todo lo aprendido en el proyecto anterior y seguir subiendo hasta donde se nos permita. Por eso le decía también que todo esto tiene un toque místico, porque habrá veces
o personas que tengan un número de metas específicos o que se les hayan impuesto metas específicas y después de cumplirlas solo tendrán descanso. Pero sucede rara vez. Mientras haya aliento en el cuerpo hay que seguir subiendo, insisto, hasta que caigamos en la cuenta que ya es suficiente, como Forrest Gump cuando dejó de caminar. En ese momento decidió que ya era suficiente y dejó de hacerlo, porque sin duda hay que saber cuándo y en qué detenerse. Un objetivo realista, honesto, bien pensado, bien analizado, un plan para cuando se logre el objetivo y la revisión de los costos-beneficios son pensamientos que desde mi perspectiva debemos de tomar en cuenta para poder hacer que nuestros objetivos lleguen a un buen puerto. Entender que el resultado no es el fin, sino el inicio de otro proyecto, puede ayudarnos a entender que siempre debemos estar en movimiento, con el único propósito de ser mejores personas cada día. Después de todo lo anterior, la pregunta realmente relevante es preguntarse si nosotros necesitamos un cambio. La respuesta va a depender de todo lo que hemos dicho en este programa. Pues con esto hemos llegado al fin de la emisión del día de hoy, de su programa favorito en la línea de la fe. Yo le agradezco mucho que me haya acompañado y le reitero la invitación para la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal para que nos acompañe en una emisión más de su programa. Recuerde, viernes 5 de la tarde, por la mejor estación de radio Voz de la Iglesia, no se pierda nuestro siguiente programa. Este va a ser también un especial sobre María. Vamos a celebrar ya próximamente el 12, entonces pues también va por ahí al tenor de que en esa semana o en la próxima semana estaremos festejando a la Morenita del Tepeyac. No se lo pierda. Como en cada emisión, le agradezco al equipo de comunicaciones de la diócesis que hacen posible que este programa salga al aire, a Jessica y Oscar en el diseño, a César en el área de sistemas, a Chuy en la administración, a Raúl y a José María en los medios, el padre José Luis encargado de toda esta tripulación. De verdad, muchas gracias por su apoyo. Junto con ello, nuestras voces en off, Gustavo Pérez, Lupita Martínez, Sara Camacho, a nuestro equipo editorial, al profesor Herrera, a Daniela Reséndiz, al Ministerio de Música de la Zona por la contribución musical, a nuestro editor de Medio Tiempo, Víctor Genarito Valdés, y a todas las personas que hacen posible que este programa esté al aire. De verdad, muchas, pero muchas gracias. Yo soy Juan Valdés y le agradezco el deleite de su compañía. Muchas gracias por todo y que tenga usted un excelente, pero de verdad, un excelente fin de semana. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en tu programa favorito en la línea de la fe. Te invitamos a que nos escuches el próximo viernes a las 5 de la tarde, donde seguiremos tratando temas bastante interesantes. No te lo pierdas, próximo viernes a las 5 de la tarde. Te esperamos. Amiga, amigo, no te pierdas semana a semana, todos los viernes a las 5 de la tarde, en la línea de la fe. Un programa con un punto de vista diferente, donde puedes formarte e informarte. Escúchanos por Facebook a través de En la Línea de la Fe y en YouTube en nuestro canal Arquidiócesis de Tlalnepantla. Recuerda, todos los viernes a las 5 de la tarde te esperamos. Catequista, evangelizador, este programa es para ti. Síguenos todos los jueves a las 17 horas. Somos catequistas. Te esperamos. Hola amigos, desde La Voz de la Iglesia, una cordial invitación para que nos encontremos miércoles con miércoles a las 5 de la tarde en este programa Cántale a la Vida con su servidor Emilio Vargas, Padre Emilocho, y todos le cantemos a la vida. Cántale a la vida, cántale al amor, cuando tengas penas en tu corazón. Mira lo cerca que está.
Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de la Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Voz de la Iglesia.